Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Maazine confiesa en una entrevista pasada que su corazón no está tan solo como todos pensaban. ¿Quién es el misterioso acompañante? La estrella marroquí Maazine, conocida por su belleza enigmática y su estilo de vida reservado, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán mediático. Esta vez, por una entrevista de hace más de 5 años que ha resurgido inesperadamente en redes sociales. En ella, Maazine dejó entrever que su corazón no estaba tan vacío como siempre había hecho creer a sus seguidores. La frase exacta, ahora convertida en tendencia, fue: "Mi corazón no está libre, pero tampoco quiero hablar de eso ahora". La entrevista, realizada durante un festival de cine en Málaga, había pasado desapercibida hasta hace pocos días, cuando una cuenta de fans compartió el fragmento en TikTok, generando millones de visualizaciones en tan solo horas. La reacción del público fue inmediata. ¿Cómo pudo Maazine ocultar una relación durante tanto tiempo? ¿Y quién era la persona que ocupaba su corazón en ese momento? Lo que llama la atención es la expresión de su rostro al hacer la declaración. Con una sonrisa apenas dibujada y la mirada baja, dijo: "Hay cosas que prefiero guardar solo para mí. Pero puedo decir que no estoy sola". Esta frase, aunque sencilla, ha sido interpretada de 1000 maneras distintas. Algunos creen que hablaba de una relación secreta con un empresario europeo, mientras que otros apuntan a un colega actor con quien compartió varios proyectos en aquellos años. Una fuente cercana al entorno de Maazine, que pidió mantenerse en el anonimato, declaró: "Siempre fue muy cuidadosa con su vida privada. Pero todos sabíamos que había alguien especial. No era algo que se hablara abiertamente, pero se notaba en su manera de comportarse cuando recibía ciertos mensajes o llamadas". Algunos medios españoles incluso han comenzado a investigar el posible vínculo con un conocido productor musical que, según los rumores, habría acompañado a Maazine en varios viajes a Marruecos y Francia. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las partes ha confirmado la relación. Lo que sí es cierto es que la entrevista ha revivido el interés por la vida sentimental de la artista. En las últimas semanas, Maazine ha sido vista en varios eventos públicos y aunque mantiene su habitual elegancia y discreción, los periodistas no han perdido oportunidad para preguntarle al respecto. Su respuesta, fiel a su estilo, ha sido directa pero ambigua: "No todo tiene que saberse. Hay cosas que solo me pertenecen a mí". Este tipo de declaraciones no han hecho más que alimentar las especulaciones. En programas de televisión y revistas del corazón se han formado paneles enteros analizando cada gesto, cada palabra, cada aparición de Maazine desde entonces. El tema ha cruzado fronteras, siendo incluso comentado en canales de farándula de América Latina. Incluso algunos seguidores han comenzado a crear teorías complejas sobre la identidad de este acompañante misterioso. En foros y redes sociales, circulan hipótesis que van desde un diplomático extranjero hasta un antiguo amor de juventud que habría reaparecido en su vida tras años de distancia. La especulación se ha vuelto tan intensa que algunos han empezado a investigar las listas de invitados a eventos pasados, buscando pistas en fotografías, videos o gestos fuera de lo común. Uno de los momentos que más ha dado de qué hablar fue una gala benéfica celebrada en Casablanca hace 3 años. En esa ocasión, Maazine llegó acompañada de un hombre de mediana edad, alto, de traje oscuro y sin identificar, con quien intercambió miradas cómplices durante toda la noche. Aunque no posaron juntos para las cámaras, varios asistentes aseguraron que permanecieron muy cerca durante el evento y abandonaron el lugar en el mismo vehículo. ¿Podría tratarse de él? A pesar de la presión mediática, Maazine no ha perdido su compostura. Conocida por su temple y su habilidad para esquivar preguntas incómodas, ha respondido con elegancia cada vez que se le ha cuestionado por el tema. En una reciente entrevista para una revista francesa, cuando se le preguntó directamente si estaba enamorada, respondió con una sonrisa enigmática: "Estoy en paz, y eso es suficiente por ahora". Mientras tanto, sus fans han adoptado posturas encontradas. Algunos la defienden a capa y espada, argumentando que tiene todo el derecho del mundo a mantener su vida sentimental en privado. Otros, más curiosos o tal vez decepcionados, sienten que han sido engañados durante años, creyendo en una imagen de soltería que tal vez nunca fue real. En medio de este revuelo, también ha resurgido el interés por su carrera artística. Productores de cine y televisión han comenzado a mostrar renovado entusiasmo por trabajar con ella,
no solo por su talento, sino también por la atención mediática que hoy genera. Mahzine tiene ese aura de misterio que atrapa. Es como una película que no sabes cómo termina, pero no puedes dejar de ver, comentó un reconocido director español. En redes sociales, el fenómeno ha tomado fuerza. Cuentas dedicadas exclusivamente a seguir cada paso de la artista han multiplicado sus seguidores. Videos con supuestas pistas sobre su relación secreta acumulan millones de vistas. Hasta hay quienes han comenzado a enviarle cartas y regalos, deseándole felicidad y amor, como si se tratara de una novela romántica en tiempo real. Por su parte, Mahzine parece estar disfrutando del momento. Aunque no da detalles, se muestra más sonriente que nunca. En una aparición reciente en el Festival de Cine de Marrakech, lució un vestido azul noche que muchos interpretaron como un guiño simbólico a la serenidad emocional que ha mencionado en sus últimas declaraciones. Caminó la alfombra roja con seguridad, saludando a sus admiradores con la mano y sin perder jamás su característico aire de misterio. Algunos expertos en imagen pública sugieren que esta estrategia de decir sin decir podría ser deliberada. Lo que Mahzine está haciendo es construir una narrativa sin contarla directamente. Está dejando que la gente imagine, que complete los espacios en blanco. Y eso es poderosísimo desde el punto de vista comunicacional, explicó una analista de medios. Pero no todo ha sido halagos. También ha habido críticas. Columnistas y comentaristas de espectáculos la acusan de usar el misterio para manipular la atención mediática. Es como si jugara con su audiencia. No está siendo honesta ni con sus fans ni con los medios, opinó uno de ellos en un programa de televisión matutino. En respuesta, algunos amigos de la actriz han salido en su defensa. Uno de ellos, que compartió set con Mahzine en una producción internacional, comentó en una publicación de Instagram: ella no necesita jugar con nadie. Es una mujer auténtica, con una vida rica y compleja, y tiene derecho a proteger lo que ama. Este testimonio ha sido replicado miles de veces, generando un debate sobre hasta qué punto los artistas deben compartir su vida personal con el público. La mayoría parece coincidir en que Mahzine ha manejado la situación con dignidad, aunque la curiosidad colectiva difícilmente se aplacará pronto. Mientras tanto, los medios siguen atentos a cualquier movimiento. Fotografías borrosas, publicaciones con mensajes ambiguos, entrevistas antiguas, todo se examina con lupa. Y, aunque ella no lo diga abiertamente, el mundo entero está convencido de una sola cosa: Mahzine no está sola. En el fondo, quizá eso es lo que más fascina de esta historia. No tanto la identidad del acompañante, sino el hecho de que, en una época en la que todo parece compartirse al instante, todavía existan secretos bien guardados. Que aún haya personas capaces de vivir grandes historias sin necesidad de mostrarlas al mundo. Y así, entre rumores, admiración y misterio, Mahzine continúa su camino. Sin confirmar ni negar, sin apresurarse ni justificarse. Simplemente, siendo ella misma. Queridas seguidoras, si quieren saber más sobre la vida de Mahzine y otras historias que no dejan de sorprendernos, no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios abajo. Nos encantan leer sus opiniones y teorías. Hasta la próxima.